Seguimos con más información. Ya nos acompaña de forma telemática la abogada Yuli Tenorio, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza en referencia a los procesos mineros en todas las fases, con quien hablaremos acerca de también del cumplimiento de la consulta popular sobre el Chocó andino de proteger esta zona de actividades extractivistas. Doctora Tenorio, bienvenida a los medios comunitarios del país. Buenos días, saludos cordiales desde el Frente Antiminero, Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza, al quien yo en este momento represento al ser parte del colectivo de colectivos Quito Sin Minería. Gracias, doctor. Iniciemos. Este 20 de agosto de 2024 se cumplió un año desde la decisión del pueblo ecuatoriano y también de los de Pichincha de dejar la minería metálica en el Chocó andino y preservar esta zona. ¿Qué ha pasado durante este tiempo con lo decidido en las urnas por los pichinchanos y los quiteños? Efectivamente, es una ilusión poder tener un proceso de desarrollo diferente, de permitirnos repensarnos el futuro que queremos para las actuales generaciones que estamos sufriendo de crisis climáticas y sobre todo bajo un contexto nuestro activista minero que creemos que es nuestra más esencial amenaza, puesto que tanto los procesos de agricultura como ganadería se pueden incluso capacitar para poder realizar de forma sostenible y sustentable. Sin embargo, vemos que los procesos de minería metálica, tanto en el capital del Ecuador, como es Pacto y mucho más a nivel nacional, el Estado no tiene la capacidad de control y por eso existen varias vulneraciones de derechos humanos, derechos de la naturaleza, incumplimiento de la normativa y sobre todo vulneraciones de derechos a la consulta, porque justamente este proceso de consulta popular se da porque las concesiones mineras en el Chocó andino, en primer lugar, nunca fueron consultadas y porque varias de estas empresas iniciaron procesos de licenciamiento ambiental a las espaldas de las personas o por lo menos no con todas las comunidades afectadas. Y en ese sentido, Pacto lleva más de 20 años en resistencia comunitaria, buscando ejercer sus derechos de participación y lo lograron. En este 20 de agosto lo que se hizo fue ratificar que ninguna de las concesiones mineras en el Chocó andino eran de forma legal, ¿no? Porque las personas no fueron consultadas, por ende no tuvieron el consentimiento y sin embargo las actividades ya se estaban desarrollando. Tenemos actividades mineras en la concesión minera Melina. Las personas están esperando una sentencia en segunda instancia, buscando justicia reparadora después de más de 20 años de explotación minera, exportación de oro ilegal de la capital del Ecuador hacia los Estados Unidos. Ustedes pueden ver esto a través de la información pública que el mismo Estado nos ha brindado y a través de la página de la comunidad, donde denuncian estos hechos y otras irregularidades en cuanto a las concesiones mineras. Y por otro lado está el proceso de criminalización sistemática que la comunidad de Pacto vivió en el contexto de la protección de Suacus, San Francisco de Pachijal, pero sobre todo, perdón, de Suacus, Pachijal, pero sobre todo de querer garantizar agua para soberanía alimentaria y para consumo humano de la comunidad San Francisco de Pachijal, de la empresa Natural Resource que queda justamente ubicada en la parte baja de Pacto, llegando a San Miguel de los Bancos, y donde prácticamente se nos judicializó y criminalizó a más de 50 personas. Eso significa que estos procesos que se realizaron durante este periodo no fueron consentidos por la comunidad, una comunidad en resistencia pacífica que a la vez es víctima de ciertas estrategias de hostigamiento de carácter reforzado que hace que incluso las comunidades puedan llegar a tomar acciones de hecho en el legítimo derecho a la resistencia y a la protesta. Si bien esta fue una decisión de los ciudadanos, algunas entidades de Estado debían actuar de inmediato tomando en cuenta que esto se resolvió en las urnas. Uno de los pedidos precisamente era que el municipio de Quito pueda declarar el Chocó andino como un territorio libre de minería metálica y también se proceda con la revisión de todas las concesiones mineras de la zona. ¿Esto se ha estado cumpliendo durante lo que ya va de este año o qué ha pasado, doctora Tenorio?
Realmente lo que vemos en Pacto, esa es la parroquia a la que yo estoy representando, es que no existen concesiones mineras actualmente activas. Las empresas realmente han abandonado el territorio, han hecho presencia muy puntual. Sabemos que Melina, por ejemplo, a través de Cuamín, porque la empresa Melina Changó vendió la transferencia de la concesión a una nueva empresa que de hecho también tiene procesos de irregularidad de estas transferencias que lo conoce la Contraloría General del Estado y la Fiscalía también, puesto que uno de ellos, de los dueños de esta compañía, incumple varios requisitos, incluso por haber sido, ¿no? Director de la Agencia de Regulación y Control. Entonces tenía información que le beneficia y además, después de unos años, era el encargado del proyecto Melina bajo la empresa Melina Changó, actualmente empresa Ecuamin. Entonces, Quito ha sido una situación bastante difícil de poder desarrollar un proceso de defensa, puesto que vemos que existe una protección del Estado ecuatoriano para que de alguna forma no se baje el discurso de que la minería es responsable. Los quiteños hemos demostrado que no solamente que es responsable de la contaminación ambiental de los ríos, sino también que es responsable de la fragmentación del tejido social y también es responsable de la criminalización de personas campesinas que no tienen los recursos para acceder a la justicia y que a la vez han sido deslegitimadas en su proceso de defensa, desmovilizadas con el único objeto de que se desarrollen estas actividades mineras. A partir de la consulta popular, nosotros hemos estado reorganizándonos, defendiéndonos en los juzgados y también en la fiscalía. Yo, por ejemplo, tengo una denuncia aún en pie sobre sabotaje y al igual que otras personas también continuamos criminalizadas. Nosotros fuimos a presentar una propuesta de amnistía a la Asamblea Nacional en el 2023 junto al Observatorio Nacional Ciudadano que coordino y otras organizaciones sociales de derechos humanos, para ver si logramos igual ejecutar el proceso de amnistía y replicar del año 2022. Sin embargo, tras la disolución de la Asamblea Nacional, nuestro trámite está ahí, esperando que algún día la Asamblea tenga tutela efectiva y el Estado se responsabilice de cumplir sus obligaciones supranacionales de proteger a personas defensoras, especialmente criminalizadas en conflictos socioambientales, porque no son delincuentes comunes, sino más bien que han sido criminalizados en el contexto de pedir acceso a la información pública, de conocer qué están haciendo en estas concesiones mineras y efectivamente de ejecutar acciones si es que en estas concesiones mineras están ocurriendo ilegalidades y sobre todo colocando en amenaza a la naturaleza y a las poblaciones que están sobre estas concesiones. Creemos que el Ministerio de Ambiente obedecerá a la Corte Constitucional y obviamente todas las autoridades no querrán caer en desacato. Entendemos que procederán tal cual dice la sentencia y obedeciendo el mandato popular. Creemos que se desgraficarán las concesiones mineras en trámite, que no se otorgarán nuevas concesiones y que las otorgadas serán revisadas y sobre todo inspeccionadas para saber cuál es la situación legal y ya no se dará ningún acto administrativo previo, es decir, nuevas licencias ambientales, porque la consulta popular, tal cual como la ciudadanía la realizó, la modificó y también las organizaciones sociales, especialmente la organización Alianza por los Derechos Humanos, quienes son las personas que a través de Acción Ecológica y con el colectivo Quito Sin Minería desarrollan esta propuesta nacida en pacto a través del Frente Antiminero, Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza y otras organizaciones de base, productores, todos preocupados por la capital del Ecuador, por el único pulmón que tiene Quito, que es el Chocó Andino. Si bien Pacto el Chocó Andino está en defensa de sus territorios, otros lugares precisamente del país, usted que tiene conocimiento, sigue enfrentando esta problemática, pese que en algunos se ha decidido no la extracción minera, no la extracción también de sus recursos naturales, se continúa haciendo, doctora. Así es, nuestra solidaridad con los compañeros de Cuenca, que a pesar de que ganaron una consulta popular, actualmente también se está iniciando un proceso de licenciamiento. Entendemos que en el caso de Pacto también se intentó hacer lo mismo a través
de la concesión Melina. Después de haber ganado la consulta popular, se intentó otorgar licencia ambiental para exploración y explotación simultánea de oro y otros minerales del centro poblado, literalmente, de Pacto. Melina queda a unos 20 minutos en carro, tal vez hasta menos. Les invito a conocer Pacto, les invito a empoderarse de sus ríos, porque son los ríos de los quiteños y sobre todo del Ecuador, o sea, y también del mundo. La reserva de biosfera está para servirle al mundo, para capturar el carbono que se está quemando diariamente a nivel mundial y a nivel nacional. Es una pena, pero es el ejercicio de derechos constitucionales lo que hicimos a través del proceso de consulta. Apoyamos como voluntariados, apoyamos recogiendo firmas, apoyamos en las campañas, estuvimos también en las calles y justamente presenciamos ese gran empoderamiento de las organizaciones, de los quiteños que decidieron salvar su casa, salvar el Chocó Andino. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes van a desarrollar con Frente de Defensa? Bueno, básicamente el frente comunitario, que se llama Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza, ha venido trabajando prácticamente desde el 2020 como esta organización. Como le decía, de forma individual, cada población y cada ciudadano ejercía sus derechos a la resistencia. Se tomaban las calles, siempre en pacto. Usted podrá revisar los medios digitales, las personas estaban en total como movimiento, ¿no?, del activismo para poder visibilizar estos procesos. Esto, en primer lugar, demostró que existe un conflicto minero metálico en la capital del Ecuador, porque muchas veces las personas no conocen sobre estos temas. Y posteriormente, también decir que el Chocó Andino es Quito, porque hay personas que pensaban que el Chocó Andino pues era como la costa o algo así. Entonces, no, también somos distrito metropolitano y estamos pagando impuestos, y las personas comenzaron a visibilizar de que mucho más allá está una población, de que era reserva de biosfera, de que el Chocó Andino era como el pulmón, donde en la pandemia justamente fue el centro de alimentación de los quiteños, el verde, limón, etcétera, sale de esta región, es tan importante para la seguridad alimentaria y hídrica, ¿no? Entonces, estamos en procesos de defensa continuos, estamos solicitando acceso a la información pública, inspecciones, denunciamos actividad ilícita de recursos mineros, tanto como los cometidos por la empresa minera, Ecuamin, Melina Changó y Enami EP, y como también los que cometen los frentes de mineros ilegales de forma en minería aluvial en los ríos Pichachi y Chirape, y también en otras concesiones mineras como Urcutambo de la empresa Enami EP. Entonces, el Frente Antiminero lo que es un colectivo ciudadano que monitorea el sector, que recoge denuncias ciudadanas, que las verifica, obviamente, y que va in situ a veces. Nuestras comunidades están levantando cartografía, son personas que están incluso monitoreando el agua, aprendiendo a hacerlo, porque también son personas campesinas que se han visto en la obligación de aprenderlo, porque el Estado no está a la disposición de las comunidades. Nos dan inspecciones después de 4, 5, 6, 7 meses, cuando ya se han acabado los hechos, cuando ya incluso las evidencias se han perdido. Y en el caso del Frente Antiminero de Pacto, llevaba más de un año de un proceso de custodio de un material aurífero extraído de forma ilegal de la concesión Melina, más de 3.500 sacos de material aurífero que ya no sabemos si está en la concesión minera y desconocemos cuál es el proceso. Hemos sido víctimas de violencia digital, de violencia también corporal. Las personas han sufrido también deslegitimación en territorio. Estamos intentando sobrellevar lo que está pasando porque están desgastados. Imagínense, un proceso también desgasta los procesos comunitarios. Entendemos que las personas tienen que reorganizarse, los colectivos también, para poder enfrentar lo que se viene a partir de este gran hito, que es una consulta popular desde la ciudadanía para la ciudadanía. Ok, queremos agradecer a la doctora Julie Tenorio, con quien hemos dialogado sobre el cumplimiento de la sentencia de la consulta popular acerca de la protección del Chocó Andino y la zona de pacto. Doctora, gracias por haber dialogado con los medios comunitarios. Muchas gracias. Yo quisiera también aprovechar esta oportunidad
para hacer el exhorto al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Ambiente especialmente, al Ministerio de Energía, a no permitir más la minería ilegal en el Chocó andino, pero sobre todo en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Estamos alertados, más de 2,000 personas minando diariamente en esta parroquia rural de La Merced de Buenos Aires. Tengan en cuenta a toda la ciudadanía, les invito a los medios de comunicación a atender este caso emergente donde no solamente está en riesgo la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano, los intereses al mismo, pero también está en riesgo la seguridad interna. Los frentes de mineros ilegales son delincuentes y tienen que ser tratados como tal. No son víctimas de la pobreza, más bien son los que están financiando esta guerra interna de los GDOs y sobre todo este crimen organizado que está sacrificando el territorio ecuatoriano. Ok, un llamado también al gobierno nacional a que tome en cuenta estas denuncias que se hacen también desde los frentes mineros y resistentes a lo que está pasando en algunas poblaciones. Doctora Tenorio, gracias por haber dialogado con nosotros. Vamos a la pausa y al regresar seguimos con más de lo que ocurre en nuestro país.